Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de nuestro programa 360 grados aquí en Segundo Paso Cono Sur. Un programa que pretende entregarles una mirada global respecto a los acontecimientos, los hechos noticiosos, lo que está pasando en el mundo. Y en ese plano, en estos días hemos hablado también sobre la situación en Kazajstán, las manifestaciones, los acontecimientos que derivaron en un profundo enfrentamiento entre grupos muy bien organizados, armados, apoyados desde el exterior contra las fuerzas militares y policiales de Kazajstán. Situación que generó la necesidad de acudir a lo que se llama el Tratado de la Organización de Seguridad Colectiva, firmado por Kazajstán junto a Rusia, Kirguistán, Armenia, países miembros de este tratado que garantiza el apoyo a aquellos gobiernos, a aquellos países que están sometidos a procesos desestabilizadores. Eso ha funcionado. Y tras una semana de enfrentamiento, de profunda crisis en el país, se ha logrado la estabilidad gracias a la labor del gobierno kazajo, pero también el apoyo en la protección de instalaciones estratégicas por parte de estos efectivos militares. Rusia deja así, como coordinador general de este tratado, deja una imagen de garante de la paz en la región de Asia Central. Esto en su decisión de comandar una fuerza de respaldo militar al gobierno kazajstán tras los intentos que hemos observado de generar una revolución de cuya responsabilidad tenemos que dirigir la vista indudablemente a Occidente a través de sus organismos de seguridad, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, organizaciones no gubernamentales que son bien abastecidas financieramente por la USAID, por la Fundación Nueva Democracia, por las organizaciones del señor Soros y otras, incluyendo agrupaciones fundamentalistas wahhabis que son avaladas por Arabia Saudí e igualmente la influencia de Turquía a través de su proyecto ideológico de profundidad estratégica que pretende abarcar más allá de Azerbaiyán, cruzar el mar Caspio e involucrarse con lo que se llama el Consejo Turquico. Y en ese plano, el restablecimiento de la paz en Kazajstán, que aún se encuentra bajo estado de sitio, así determinado por el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, marca también que en pocos días más se pone fin a la misión de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El mandatario kazajo precisó que la situación en todas las regiones ya es estable y agregó que la misión principal de las fuerzas, de los efectivos que acudieron al país, se ha completado y la salida del contingente empezaría el día 13 de enero. Esto es una noticia que elimina las conjeturas occidentales sobre las supuestas pretensiones de Moscú de permanecer en el país, tal como lo sostuvo el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que sostuvo que cuando Rusia entra en un país pueden pasar muchos años sin que salga de él. Tal vez fue una laguna mental del señor Blinken, porque lo que quería hablar era más bien de su país, ¿no? Recordemos, 20 años en Afganistán, 10 años ya en Siria, 20 años en Vietnam, 77 años ocupando bases militares en el espacio europeo, la ocupación de Guantánamo desde el año 1903 hasta la fecha. Así que en ese plano, indudablemente, las críticas occidentales lo que brillan es más bien por la hipocresía que por la lucidez de lo que digan, ¿no? Todo esto se está dando mientras en Ginebra, Suiza, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov y la vicesecretaria de Estado norteamericana Wendy Sherman discuten sobre estabilidad estratégica y seguridad en la región oriental de Europa. Habría que sumar seguridad en Asia Central y en los países fronterizos, tanto de Rusia como de China. Nos vamos de Asia Central al continente africano, a Nigeria, uno de los países más grandes, más poblados y más ricos de África, donde se suceden las masacres, ya sea por Boko Haram, un grupo fundamentalista takfiri, wahhabi, con apoyo de Arabia Saudí, o lo que se han llamado los grupos terroristas conformados por bandidos. En esta semana, 218 aldeanos y milicianos de estos grupos terroristas han muerto en ataques de estos grupos de bandidos contra comunidades del estado nigeriano de Zamfara, ubicado en el noroeste del país, que está limítrofe con Níger. Otros 10.000 habitantes de esta ciudad, de estas aldeas, tuvieron que desplazarse al ser atacados y refugiarse en la ciudad de Anka.
Las noticias indican que los asaltantes llegaron en camionetas y motocicletas fuertemente armados de un grupo declarado terrorista por el gobierno nigeriano y que son comandados por un señor de la guerra. Estas agrupaciones en general son clanes, son grupos bien organizados, bien abastecidos en armamento y que en este caso son comandados por un criminal conocido como Bello Turji, que ha sembrado el terror en los últimos años en esta parte del país, en la parte noroeste, que suele ser atacado también por el grupo terrorista fundamentalista takfirí Boko Haram. En diciembre del año 2021, el mismo grupo de bandidos atacó un bus en la ciudad de Sokoto, asesinando a 20 pasajeros. 10 heridos que a poco andar también murieron. Según la policía, estas bandas criminales se especializan en el robo de ganado, que es una riqueza en esta zona del país, y el secuestro a cambio del pago de un rescate que en un estado nigeriano, el más poblado de África, azotado por el crimen, la corrupción y la inestabilidad. El secretario general de Naciones Unidas, ante estos acontecimientos, que en pocos meses ha marcado más de 400 asesinatos, ha trasladado su enérgica condena a lo que denominó los espantosos ataques perpetrados por bandidos esta semana en el estado de Zamfara, y ha instado a las autoridades de Nigeria a llevar ante la justicia a los responsables. Matanzas, crimen, corrupción, grupos terroristas. Parece de África, pero no, porque si cruzamos el Atlántico, nos trasladamos a Colombia y llegamos también a este país sudamericano donde el narcogobierno colombiano ya no puede detener ni esconder las masacres que se llevan a cabo bajo el gobierno de Iván Duque, que trata siempre, permanentemente, de desviar la atención sobre la violación a los derechos humanos en este país sudamericano, tratando de culpar a Venezuela de aquellos males que son crónicos en su país. Narcotráfico, delincuencia, paramilitares, luchas entre grupos insurgentes, desplazados internos y millones de refugiados en otros países. Ante el aumento del asesinato de líderes sindicales, campesinos, indígenas, desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Venezuela, como vecino y atendiendo a la protección de los derechos humanos del pueblo colombiano, llamó a la ONU a tomar acciones ante la creciente oleada de asesinatos y masacres y así proteger a los colombianos. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, instó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, a emprender acciones en ese sentido, preocuparse humanitariamente de la población colombiana. El gobierno venezolano sostuvo que se urge al secretario general de la ONU a tomar acciones a través del sistema de las Naciones Unidas y sus agencias para proteger al hermano pueblo de Colombia de la violencia institucionalizada y promovida por el desgobierno del señor Duque. Recordemos la cantidad de masacres que se han cometido en Colombia cada año. Centenares de asesinatos. Solo en este año 2022, en los 12, 13 días que llevamos, se han cometido 4 masacres en Colombia. Una situación que advierte el gobierno venezolano y que advierten las organizaciones defensoras de derechos humanos proviene de una violencia institucionalizada. Y ante ello, los pueblos, los gobiernos, incluyendo el gobierno chileno, en general los gobiernos latinoamericanos, no pueden seguir guardando silencio, como tampoco aquellas organizaciones, por ejemplo Human Rights Watch, que en su momento dirigida por el señor José Miguel Vivanco, se ha dedicado permanentemente a criticar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero ha callado obsequiosamente cuando se trata del narcogobierno colombiano. Eso debe cesar. Aquí hay que tener una mirada muy clara de denuncia, de sanciones al gobierno colombiano dedicado a masacrar a su población. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana en 360 grados aquí en Segundo Paso con nosotros.